Volvimos amigos, tenemos problemas con la tecnología o las nuevas tecnologías. Ahí estamos, como les decía, vamos a tratar de ubicar a nuestro invitado de hoy, que es el querido Ricardo Juncos. Vamos a meternos aquí, si lo podemos ubicar. Una persona con una historia riquísima, le estamos enviando a Ricardo. Eh, una persona que en el 2001, en esa crisis que liquidó prácticamente todo un país, que fue el nuestro, la República Argentina, se va con muchas ilusiones al viejo continente, se va a transitar un camino desconocido, con muchas barreras, el idioma era una de ellas, el tema de la visa era, y sobre todo el dinero, y estar solo en un país como Norteamérica, donde él nos explicará, pero seguramente la condición humana o la calidez humana es distinta. Vamos a ver si lo ubicamos nuevamente a Ricardo. Hoy propietario de uno de los equipos de IndyCar. Ahí estamos. Ahí está, ahí lo saludamos a Ricardo y ahora se va, ahora nos va a... Ahí estamos con... Esperamos que se conecte y que pueda responder todas las miles de preguntas que han hecho los seguidores. Esto de la tecnología es fascinante, no obstante, de estar acá en Norteamérica. Y ahí se está conectando Ricardo. Hola Ricardo Hola, querido, ¿cómo estás? Buenas ¿cómo- tardes y muchas gracias por atendernos. Marcelo Zucca te saluda. ¿qué tal Marcelo? ¿Cómo estás? ¿Me escuchas bien? Sí, perfecto. ¿Vos cómo llegó Ricardo allá? Bien, bien, perfecto, perfecto. Disculpa que me demoré un cachito, pero estaba terminando, No, por ando a las favor. corridas. No, nosotros tenemos que disculparte por hacerte correr, Ricardo. Eh, Mira, a modo de introducción y porque lo repetís en muchas entrevistas, Ricardo, lo tuyo fue, la verdad que la conquista del sueño americano, ¿no? La crisis del 2001 te fuiste desesperadamente a buscar un sueño. A Australia no llegabas por el tema de dinero, tu abuela te presta $400 para pasar migraciones. No tenía, pocos conocidos, la barrera del idioma, la visa, y has creado un imperio. La verdad que lo tuyo pusiste para nosotros los argentinos una vara muy alta y es un honor y un orgullo que nos representes. Como he visto en varias entrevistas, tenés atrás un cartel que dice Argentina y que está siempre vinculado a nuestro país, obviamente, ¿no? Sí, bueno, te agradezco un montón y sí, la verdad que sí, ya pasaron 18 años, ¿no? O sea, Argentina lamentablemente lo tuve que dejar, pero no por eso uno deja de estar siempre pendiente, presente, de recuerdo de la familia, o sea, lamentablemente son situaciones de la vida, como siempre digo. De hecho, no quería irme ni loco de Argentina. El original plan era que venga mi hermano, porque nosotros tratábamos de seguir vendiendo las cosas que teníamos después de la crisis de 2001, pero el amigo era mío, el que estaba en Miami originalmente. Entonces, bueno, al fin y al cabo se decidió que yo viniera. Pero bueno, así son las cosas. A veces uno por falta de opción tenés que ir haciendo cosas y bueno, después el tiempo va marcando un camino, el tiempo va diciendo y hoy, bueno, hoy sí podemos mirar para atrás, pero no sé si le llamaría un emporio, ¿no? Pero bueno, algo hicimos y claro, cuando llegamos a la IndyCar y correr las 500 millas y todo eso, creo que le dio magnifica por ahí todo, ¿no? O sea, en ese sentido, obviamente que sí, y orgulloso, obviamente, de ser argentino y de estar donde estamos, ¿no? Seguro que sí, sobre todo aquellas recordadas India, donde clasificó el Juncos Racing con el grito de millones de argentinos de este lado y quedó fuera Alonso, ¿no? Ni más ni menos que era la cereza del postre de la competencia ese día. Ricardo, querido, cuando vos llegaste allá, ¿qué fue lo que más te sorprendió para bien del país? O sea, vos, ¿con qué país te encontraste que vos dijiste, wow, lo que es esto? Mira, es un tema que me lo preguntan y es raro, porque es raro por ahí lo que me pasó a mí. Cuando yo llegué a Estados Unidos, yo pensé digamos, la expectativa mía era tan grande y yo pensé que esto iba a ser Marte, más o menos, eh, por mi preconcepto, ¿no? De ver lo que era una potencia mundial y yo me imaginaba, entonces pensé que me iba a imaginar otra cosa y cuando llegué, resulta que al barrio donde vivíamos en Hollywood, que era un barrio relativamente humilde, donde vivíamos 7 argentinos, y yo me acuerdo, miraba el cielo, era el mismo cielo, las plantas son iguales, el pasto es el mismo pasto. eh,
la autopista, me acuerdo de Miami para, si bien es grande, pero cuando vos venís por Buenos Aires llegando a la General Paz, también es una autopista de 7 8 carriles, de hecho más Tal cual. ancha que lo que es la 95 ahí en Miami. Entonces, en los primeros 3 meses que estuve, 2 meses y medio, porque después volví a Argentina a sellar la visa, eh, me fui sorprendiendo, pero de a poquito, y como digamos, yo me esperaba mucho más de lo que por ahí lo que vi, no me llamó la atención tanto. Ahora, cuando a los 2 meses y medio me tomé el avión para Argentina para poder firmar la visa y aterricé en Buenos Aires y tuve que ir por la General Paz, ahí es donde yo tomo conciencia de la diferencia entre un país y otro. No cuando vine la primera vez, sino cuando volví a Argentina. Y me acuerdo de tener que sacar el turno de la entrevista en la embajada y tener que ir y los nervios que siempre uno tiene, decir, mirá si no me aprueban o algo pasa y no me sellan y no puedo volver. Y me agarró como una especie de paranoia de pensar que por ahí no podía volver y ahí es donde tomo conciencia. Volviendo a Argentina tomo conciencia por ahí lo que es la diferencia entre un país y otro. Y va más allá de lo que es la parte monetaria por ahí o poderío económico que tiene un país con otro, va en todo, es cultural más que nada. Entonces, costumbres, cultural, el sistema, eh, por donde lo mires es diferente. Pero me llevó eso, o sea, volver a Argentina para ver esa gran diferencia que quizás no vi al principio. Sabes, Ricardo, que en una oportunidad hablé con el recordado John de la Pena y él me comentaba que cuando él comienza a trabajar como chapista en Chicago, lo que lo sorprendía a los norteamericanos nativos de allá era que él él soldaba, masillaba, pintaba, reparaba y allá hacen un trabajo cada persona. Yo creo, hoy hablando con un periodista amigo, digo, tu increíble chance en los karting y cómo descollaste ahí con Mike Wilson como asesor. Fue eso, fue la capacidad de todo lo que vos aprendiste de los argentinos que estamos siempre sobreviviendo como sea. ¿Te sirvió mucho lo que aprendiste acá en Argentina, Ricardo? Sí, sin duda, creo que esa es la clave y totalmente, o sea, coincido con en lo que le pasó a De la Pena, a mí me pasó siempre y me pasa todos los días acá, o sea, de hecho, vengo de armar portamasas, entonces acá es increíble, tenés el electricista que te pasa las paredes, pero no te hace el techo, porque no, entonces es una locura y es así, es como si vos cada uno tiene su tarea y no lo saques de ahí, o sea, la gente en definitiva cuando vos haces un balance general, es bastante bajo el nivel que hay acá porque claro, sos por ahí muy bueno en una sola cosa de 100 y creo que el argentino es probablemente quizá bueno en todo encima, porque eso sí te sorprende acá, es extremadamente estructurado el sistema y la gente. Entonces me pasa con la gente de acá, a las 12 de mediodía comen porque son las 12, no comen porque tienen hambre. Y se Claro, hace un todo. vicio, un mecanismo automático que se pasa de generación en generación y ese es un ejemplo de miles y las personas terminan siendo así, máquinas. Entonces, estás en una fiesta a la noche y listo, ellos a las 7 de la tarde se van. No importa si la fiesta está buena. Nosotros nos quedamos hasta las 2 de la Claro. mañana, aunque haya que levantarse a las 5. Y ellos no entienden, para ellos están aquí, estamos equivocados nosotros. Y ahí viene un punto que uno puede vivir como uno quiera. Y si bien hay cosas que no coincido con ellos, hay otras que sí coincido y viceversa, ¿no? Entonces creo que en mi caso particular, yo lo explico siempre, la clave creo que está en agarrar lo bueno de lo nuestro, lo bueno de ellos y tratar de hacer un combinado que funcione, porque al final por algo son potencia también, o sea, hay muchísimas cosas que hacen bien. Y sí es Claro. sorprendente la diferencia cultural, es muy sorprendente. Quizás antes ya de entrar en tema de competición te tengo que hacer una pregunta que va a doler mucho a nosotros, sobre todo, o a los compatriotas. Ricardo, ¿vos podrías haber logrado lo que lograste acá si no te ibas o si no estabas en Norteamérica? No. Lo que no quiere decir que sea más feliz o menos feliz, ¿no? Porque si yo tuviera que volver a hacer lo que hice, yo no sé si lo vuelvo a hacer. O sea, al mismo tiempo te digo eso. O sea, el valor de o sea, el coraje de tener que dejar todo. O sea, mamá, papá, hermanos, amistades, culturas, costumbres, es muy alto. Entonces, sin duda yo no hubiera llegado a esto en Argentina. Ahora, si lo volvería a hacer, no sé si lo volvería a hacer. Si uno es más contento o no, más feliz o menos feliz, es una línea muy finita que
que no hay que pensarlo mucho, porque si lo pienso mucho viene la frustración enseguida. Creo que hay que tener cuidado con eso, pero sin duda este país es impresionante. O sea, yo estoy convencido que acá, hoy mismo, cualquier persona puede llegar con una mano atrás y otra adelante y a limpiar baños de estación y dentro de 10 años es megamillonario. O sea, 100% depende de uno. Depende de uno. Si Claro. sos, obviamente tenés que tener un cierto nivel y una cierta capacidad para lograr cosas, porque si no sabes hacer nada, bueno, te va a ir mal. O sea, el país te va a ubicar Claro. exactamente en el nivel que vos tenés que tener. Y Que, en otros países no pasa eso. En Argentina podés ser un inútil para todo, pero sos un vivo chanta y sos millonario igual. Y eso acá no pasa. Acá me parece que es más, en ese sentido, está la contracara de eso también. Personas que acá por ahí les va mal y no pueden progresar y van tropezando. Pero es duro. Acá es de la misma manera que un compañero de trabajo, si ve que vos sos bueno, habla con el propio jefe para que a vos te asciendan mira y no a vos. él, porque es así, la honestidad es increíble. Del mismo modo, si sos malo y te va mal y no sabes hacer nada, te vas a morir de hambre también. O sea, no te van a dar, en ese sentido el sistema es muy robótico, no hay mucho sentimiento. Es muy frío todo acá Claro. también. Entonces, es así, ¿no? Acá tenés un saludo de Lanús, de Gabriel Los Cargo, y de Ricardo, te dicen acá también un tocayo tuyo que sos un ejemplo de buena actitud en todo, así que saludos. Y para la gente, lo que vos nos Bueno, muchas gracias. comentabas, quiero comentarles que pocos saben o muchos, que vos con tu pareja, que fue hoy en día tu mujer, madre de tus dos hijos, te quedabas por muy pocos dólares hasta las 3 4 de la mañana cuando tenías tu equipo de karting y al otro día levantarte y con dolores de espalda, o sea, la que has remado, como dicen acá, Ricardo querido, fue impresionante y la verdad que se me pone la piel de gallina en poder hablar con vos del ejemplo que sos para nosotros. Ahora sí, Ricardo, de los que anoté 39, no recuerdo bien, 39 campeonatos ganaste en total, ganó Juncos Racing, o Eh, solo en karting. no, en karting fueron 19. En los Sí, 5 años que corrimos, si los cuento todos, hubo campeonatos locales de Homestead, había regionales. Obviamente en karting vos tenés distintas categorías, distintos pilotos, distintos campeonatos. Así ganamos 19 en total. Nos fue muy bien. Como vos mencionabas a Mike Wilson, tengo una relación de amistad con él. Él era el que hacía los chasis Fittipaldi en su momento y fue el que hizo el chasis Juncos Cadet en el 2005, que es un diseño prácticamente nuestro, del equipo. Bueno, la verdad que no nos podemos quejar, o sea, vendíamos partes, componentes, vendimos creo que 29 chasis en Venezuela, marca Juncos, eran pintados de verde y ganamos creo que 3 campeonatos nacionales con el chasis nuestro, con Pivot y con Sebastián Ordóñez. Así que no, la actividad en karting fue muy, muy grande y sí, pero en total, sumado los de autos, no sé, porque ganamos creo que cuatro en Pro Mazda, 2 Indy Lights, habría que sumarles a 7 campeonatos claro. más. ¿Cuál fue de todos esos, Ricardo, el que más satisfacción te dio? Y creo que todos, porque es como yo siempre digo, o sea, cada uno tuvo lo suyo. Ya el hecho de estar corriendo una carrera con equipo propio, ¿no? Ya por el 2003, era impensado para mí cuando no tenía dónde dormir o qué comer en Argentina. Entonces, y después vino un hijo, después vino el chasis, después ganamos la primera carrera de Pro Mazda que no lo podíamos creer, después vino un campeonato de Pro Mazda, después debutar en la Indy Lights y ganar, y bueno, lo de las 500 millas, o sea, siempre es como que hay algo más, la inauguración del taller, el proyecto del taller que fue también algo increíble, impensado, poder diseñar un taller de cero, construirlo, 3.700 metros cuadrados a 2 cuadras de la pista de Indianápolis, es una cosa que Fue vos increíble. decís. Sí, Fue- y mucha gente cree que fue todo estratégico. O sea, en el 2011, fin del 2011, nos fuimos a Indianápolis y fue todo un plan que yo tenía. Claro. No, no, nada que ver, si yo no quería ni Sí. mudarme a Indianápolis y todo se fue dando. De hecho, yo siempre lo cuento, cuando yo estaba de manager de Cristian Fittipaldi en el equipo de karting, fue un español, Jaime Velasco, y el papá de Sebastián Ordóñez, Mauricio, que me empujaron a armar el equipo Junco Racing. Yo no quería, no tenía idea, no me sentía preparado, no hablaba inglés. Y ellos me decían, no, Ricardo, te va a ir bien, tenés que hacerlo, tenés que hacerlo. Y fue así. Y quizás tuvieron razón, o sea, pero por eso digo, yo no creo que la clave está en también no pensar mucho porque y tratar de no forzar situaciones. Y cuando eso acontece, que de hecho lo he hecho y me han salido mal las cosas. Creo que siempre que uno fuerza algo y te pones metas y por ahí demasiado,
obsesivamente, después no las conseguís, viene la frustración. Entonces creo que se trata de ir tratando lo mejor, disfrutando, haciendo las cosas con pasión y la vida solo va llevando a cada uno donde tenga que ir, que ser llevado y no hay que por ahí ponerse a pensar mucho porque uno no tiene, es imposible, nadie tiene la bola de cristal, ¿no? Acá te preguntan, Ricardo, si se puede montar sobre un chasis de Pro Mazda los motores V8 que usó el Super TC 2000. Buena pregunta. ¿Un Pro Mazda de los viejos o de los nuevos? Sí, Porque de los Gabriel Los viejos. Cargo te pregunta. Y yo creo que en el viejo sí, porque es más ancho. En el nuevo no sé, habría que medirlo. Todo se puede hacer, ¿no es cierto? Creo que en el automovilismo, cuestión de poner un poco de picardía y hacer las cosas, siempre se puede. Pero creo que sí, que se podría. Ricardo, en esta vorágine de la IndyCar, de contratos millonarios, de chasis, de viajes, de sponsor, de marketing, el Ricardo Juncos de hoy, ¿le deja un poco de espacio al Ricardo Juncos que allá por Tigre soñaba mientras corría con los karting a rulemanes en llegar a la Fórmula 1, en ser pilotos de carrera? ¿O ese Ricardo soñador ya no puede estar más en este mundo? No, no, sí, Ricardo Señor sigue. Lo que sí, ahora por ejemplo me metí con el tema de River Plate, que todos saben con el tema del fútbol, que era algo impensado para mí y tengo un espacio dentro de mi cerebro, de mi espíritu que me gusta y le voy a meter fichas y estoy pensando cosas, o sea, tengo que diversificar, que creo que en eso igual, si bien me he equivocado millones de veces, evidentemente tengo por ahí cierta capacidad para poder atacar tres, cuatro cosas al mismo tiempo, como hicimos el año pasado, y seguir teniendo la performance en ProMás, Indy Lights y poder hacer varias cosas. Obviamente me consume todo el tiempo, o sea, yo prácticamente no tengo un segundo libre de mi día desde que llegué a este país, pero tampoco lo tenía en Argentina, o sea, yo siempre fui muy intenso y no paro un segundo y no puedo dormir porque mi cabeza está a 400 kilómetros por hora, pero parte de eso es soñar, es pensar. De hecho, nosotros construimos el taller este sin pensar en la IndyCar. Cuando llegamos a Indianápolis, que alquilábamos un taller chiquito en Brandsburg, que es otra localidad, me acuerdo que enfrente nuestro había un taller tremendo de un equipo de dragster de Bernstein, Kenny Bernstein, pero era hermoso, una cosa increíble, altísimo, todo vidriado. Y yo me acuerdo que fue un comentario de segundos de pensar qué lindo sería tener un día un taller propio y diseñado y lindo. Pero fue un comentario por decir un comentario. Y ese es el sueño. Y 2 años o 3 años después lo pudimos hacer y no fue un plan. Fue esos sueños creo que sí los sigo teniendo. Y quizás, obviamente, he tenido millones y evidentemente si por ahí se han concretado tres o cuatro, pero creo que eso es lo que sigo igual. En ese sentido no cambié. Lo que sí por ahí no estoy tan obsesivo, te digo estas palabras de decir lo que te acabo de comentar, no obsesionar, dejar un poco Claro, que las cosas fluyan, y no es lo que yo hacía antes. Creo que eso lo he claro. aprendido por ahí con el tiempo, ¿no? Claro, el tema de River Plate, vos querés, de hecho, se paró por la pandemia, Ricardo, pero fue un proyecto para llevar el fútbol a Indiana, ¿no? Ahí donde estás vos. Claro, es un proyecto, pero de hecho no se paró, o sea, se paró en Argentina. Ah, Acá nosotros bien. desde de primero de junio, que está habilitado todo el 100% de los deportes, por lo menos el fútbol está, este, con todos los protocolos y gracias a Dios tocamos madera. Hasta ahora venimos bien, hicimos un acuerdo con un club existente, se llama Comets River Plate el acuerdo que hicimos, porque es prácticamente imposible venir con un club nuevo de entrada por los reglamentos de la Asociación de Soccer de Fútbol de Indiana y nacionales, pero la realidad es que, bueno, hicimos los tryouts que se llaman el 22 de junio, que son como las pruebas comunitarias de jugadores que quedan libres de otros clubes. Pensamos en tener 50, 60 jugadores nuevos a los tryouts y se acercaron 187, así que fue todo un éxito. Hoy el club tiene 530 jugadores en total y desde el 22 de junio hasta ahora que estamos entrenando todos los días, obviamente ningún caso de coronavirus positivo ni nada, con todos los protocolos y precauciones necesarias, pero bueno, es un proyecto que es lindo, me gusta primero porque soy hincha de River fanático y segundo mi hijo juega, está jugando, tiene 14 años y claramente si lo vemos por el lado Ya, del negocio, el fútbol en Estados Unidos es algo que está en tremendo desarrollo, crecimiento y bueno, ¿quién te dice que por ahí termina siendo el momento justo de hacer algo o no? Pero bueno, acá estamos en esta aventura del fútbol.
¿Tu niño agarra la pelota, no el volante, o hay posibilidades de que se tiente por el volante? No, y él le gusta y corrió ya. Él maneja, de hecho, autos de calle de los 8 años que maneja. Corrió karting cuando tenía 5 años, corrió 11 carreras, que es el karting baby car que le llaman, el más chiquitito, anduvo muy, muy bien. Y después con 10 y 11 años corrió un Winter Tour completo, que terminó sexto el campeonato. De no haber hecho nada por 5 años, retomó, después de 5 años sin correr, corrió ese Winter Tour, corrió con el equipo de Juan Pablo Montoya, con Sebastián, con el hijo, que son muy amigos. Y la verdad que le fue muy bien, muy bien. Él siempre anda bien y maneja bien y empezó a manejar los simuladores y en 3 días estaba ya haciendo cosas que por ahí a otro le toma más, pero él tiene una pasión muy grande por el fútbol, entonces nunca lo dejó, desde los 2 años, 2 años y medio que él está con una pelota de fútbol y está jugando bien. Es muy difícil poder evaluarlo porque acá el nivel no es Claro, Argentina, no es Brasil, no es Europa, entonces pero los chicos a los 10 años, 12 años tampoco es que hay tanta diferencia porque siguen siendo chicos. O sea que exacto. tuvo la suerte de jugar en Brasil, tuvo la suerte de ir a España, a Barcelona, a Manchester City, estuvo en River casi un mes el año pasado en la Escuela de Federados AFA. Así que tiene su experiencia ya Ah, y bueno, acá sigue jugando y cada vez juega mejor. Ricardo, ¿podemos llegar a soñar con que venga la IndyCar a Argentina? Como soñar se puede soñar, o sea, creo que podría ser, es muy difícil en el corto plazo. Para mí la situación era por ahí mucho más alentadora o más realizable hace 3 años atrás cuando yo empecé con este proyecto de la India en Argentina. Sin duda que te diría que por los próximos 5 años. Y si en 3 años atrás, cuando estaba toda, no lo pudimos llevar, la verdad que no soy muy optimista, lamentablemente, por varios motivos, Claro. ¿no? No, no, seguro, seguro que sí. ¿Conociste a uno de tus pilotos que es Spencer Pigot cuando tenía 9 años, ¿no? El pequeñín. Sí, ¿Cómo haces, Ricardo, si es que hay alguna defensa? Todos sabemos que el automovilismo es un deporte de riesgo y tiene que prevalecer un poco el riesgo con las medidas necesarias para no lamentar nada. Para poner una barrera, o sea, a lo que voy, Enzo Ferrari decía que no se quería ser amigo de sus pilotos porque por ahí tenía miedo a perderlos. ¿Vos ponés alguna barrera, tratás de no encariñarte tanto, Ricardo, con tus pilotos? O porque él bien podría ser tu hermano menor, digamos. sí, es difícil porque yo siempre, obviamente, me acuerdo esas frases de Enzo Ferrari. Soy amigo de Emerson Fittipaldi y cuando Emerson Fittipaldi firma con Colin Chapman, pasó más o menos lo mismo. Colin Chapman se acerca y el primer entrenamiento, Emerson pensó que estaba enojado con él. Y se lo cuenta Emerson y dice, no, yo simplemente perdió tantos pilotos que él tuvo también esa actitud de decir, no se quiere encariñar con nadie y tratar de ser frío. Yo no puedo ser así porque somos muy familiares, muy... Claro, Acá ya tengo el ruso Artem Petrov que estuvo viendo en el taller y viene con nosotros y está acá con nosotros y lo querés como un hijo. Y creo que es claro. muy difícil para mí poder no ser así. Con lo cual, toco madera y la única situación que me pasó estar muy cerca fue el año pasado cuando se choca Franzoni. Y realmente son situaciones que no quisiera vivir, que sé que pueden pasar, pero es parte de esto. O sea, yo al mismo tiempo no estoy estoy en desacuerdo con un montón de cosas que supuestamente hacen a la seguridad de las carreras y no me gusta para nada. O sea, tengo mi opinión y creo que parte de las carreras de auto son el riesgo y esa parte de temerario que hay que tener para ser piloto, que dentro de todo la IndyCar lo sigue teniendo, porque son autos que van a casi 400 kilómetros por hora dependiendo del óvalo, eh, por ahí como las motos, y el resto no, el resto ya no lo corre cualquiera, digamos, y antes no era para cualquiera. Primero porque era muy difícil de manejar un auto, hoy lo maneja cualquiera, antes no. Entonces, si un piloto no tan bueno quería manejar antes, se mataba por ahí por falta de talento. Y Claro, eran extremadamente riesgosos, o sea que había dos componentes que hoy ya los perdimos totalmente y a mí no me parece que esté bien. claro, claro, claro. Te quiero complicar con esta pregunta, Ricardo. Si se presenta en tu taller un piloto jovencito, ¿no? Una luz, un piloto que es, puedes decir que es la encarnación de Ayrton Senna, un piloto que rompe todos los récords, es nacido en Tigre, vivió en Corrientes, se presenta ahí, quiere correr, prueba tu auto y bate el récord. Pero no tiene dinero. ¿Es viable que pueda correr en un equipo de Indy o hoy en día sin dinero no se puede llegar a hacer nada, Ricardo? No.
Yo te diría que tenés el 0,1% de chances, porque es imposible y menos hoy en día. O sea, esto si algo está ocurriendo en los últimos años es peor todavía. O sea, lo han tendido a empeorar todo y de hecho ya no importa si ganás o no ganás como equipo. O sea, antes, por lo menos, si nosotros como equipo hacíamos un buen coaching y nosotros formamos a los pilotos técnicamente, que lo seguimos haciendo y hay un valor agregado en nosotros, ganes o no ganes y encima ganás, te lo valoraban. Y había un valor de mercado. Es como Messi tiene dos piernas, dos brazos, es un ser humano igual que otro, pero vale 50 millones contra otro que vale uno. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, son dos seres humanos, pero uno tiene un valor agregado que no lo puedes cuantificar. Es lo que el tipo quiere y lo que alguien esté dispuesto a pagar. Entonces nosotros en la Claro, historia era ver quién me pagaba más. Nosotros terminábamos cada temporada Pro Mazda y había 8 o 9 pilotos haciendo fila y era más o menos el precio de la butaca la marcaba el mercado. Hoy ya no es así, porque es tanta la falta de capacidad técnica que tienen los pilotos, tanto el negocio cómo se fue contaminando, que fíjate lo que le pasó a Carlin el año pasado con la Indy Lights, o sea, en el 2019 Carlin tiene solamente un piloto que es Dalton Kellett y nadie más, y a último, después de haber sido campeón con Jones en la Indy Lights, un equipo como Carlin, uno de los equipos más grandes en categoría junior del mundo, y a último momento le cortan el contrato, que le queda sin piloto, sin equipo y viene con nosotros. Ese fue el único motivo por el cual terminamos con él. Y Carlin cierra el equipo por no tener pilotos. Nosotros veníamos de ganar con Kaiser el campeonato 2017 de Indy Lights y solamente corrimos con Franzoni porque era campeón de la Pro Mazda, tenía el contrato y nadie venía con nosotros. ¿Por qué? claro, Porque hay equipos, porque lo que vale 10 hay equipos que no saben nada, que no te enseñan nada, pero te cobran 2. Y hoy, como es todo claro. un negocio, y aunque seas buen piloto y nadie sabe nada técnicamente, no importa si no te aprendes técnicamente. ¿Qué importa? Si lo tenés a Rinus VK rápido, si no sabe nada ni por qué gira la rueda, pero no importa porque nadie más va a saber nada. Cuando Dixon, Alonso, los Schumacher, los Senna, los Prost desaparezcan, las nuevas generaciones de todos estos chicos que tienen mucho dinero, que no sepan por qué gira la rueda, como están todos en el mismo nivel, no importa que no lo sepan. Entonces nuestro valor agregado ya deja de tener valor. Entonces los tipos prefieren ir con un equipo malo por 10 veces menos plata que yo no puedo competir, porque yo para hacer las cosas de una Claro, manera X, que de mi cabeza es bien hecho, tengo que cobrar mucho más, porque nosotros, por ejemplo, desarmamos los autos 100% cada vez, no tengo un mecánico full time para 3 autos como otros equipos, tengo 5. Y bueno, claro, pero hoy cambió todo. Entonces, ¿qué pasa? Pilotos que no tienen plata, entre comillas, dentro de las carreras, como puede ser Pigot, como puede ser todos ellos, igual tienen plata para pagar 200.000, $250.000 por año de karting. O sea, no tienen millones y millones, pero yo dormía en el claro. taller. O sea, por eso te digo, el Ricardo Junco que viene de Corriente, que no tiene un peso, por más que seas Ayrton Senna, te quedás sin correr. Te Te quedas quedas sin sin correr correr. porque igual hay pilotos como BK, como Beach, como por ahí Ericsson, como Ed Jones, como Pato Award, que son muy talentosos y encima son millonarios malos. O sea, entonces, ¿cómo haces? Tendrías que Claro. realmente ser ni Ayrton Senna pudiera. Entonces, es la realidad, la triste realidad, y creo que es una lástima porque como deporte cada vez está más lejos del deporte como tal y mucho más lejos de un negocio, el automovilismo en general, y a mí eso obviamente no me gusta, ¿no? Qué hermoso. Gracias, Ricardo, por la sinceridad. La verdad que decir las cosas que muchos quieren callar es algo que nos pone muy contentos y te lo agradecemos nosotros los periodistas porque a veces tenés que sondear mucho para escuchar esto. Ricardo, ¿cómo andaba el Crespi del Flaco Porceli? Sabemos que anduviste por ahí. ¿Cuántos resultados tuviste en la fórmula? No, vos sabés que la historia con el Flaco Porceli, que aprovecho para mandarle un gran abrazo, fue el auto que yo, o sea, todo lo poquito que yo hice y lo mucho que aprendí dentro de ese poquito fue con el Flaco. No, nunca me voy a olvidar los 3 consejos de él antes de la largada, que encima se larga a llover en Buenos Aires. O sea, yo debuto en el automovilismo con lluvia y nunca había puesto una goma de lluvia en mi vida. O sea, que a mí me toca probar en el agua en la largada de mi debut y nunca me voy a olvidar sus 3 consejos. Pero
Yo al flaco le miento originalmente, porque yo venía de Corrientes y le dije a él que tenía patrocinadores, que iba a correr Fórmula Renault, que venía de zonales, de karting, nada, yo nunca había, todo estaba en mi cabeza imaginariamente. Sí había hecho unos cursos con Gurini y había hecho con ¿Del Río? Bianchi, Ah, con no, del Bianchi. Río no, con Bianchi en el autódromo un par de pruebas y nada, habían dado bien en las pruebas, pero eran pruebas con esos autos escuela y nada más. Y Bianchi le dijo al flaco que yo estaba bien para correr y me aprobaron la licencia porque mandaron una carta a la CDA y así fue. Y me acuerdo que el primer entrenamiento de todos que fuimos a Buenos Aires a probar, el flaco me hablaba un montón de cosas y yo arriba del auto ya con los cinturones puestos y todo, le digo, mira, flaco, no es como vos pensás, esta va a ser mi primera vez que manejo algo y el flaco estaba, bueno, yo estaba jugado, se persignó y ahí salí a pista y bueno, creo que entrenamos 2 días nada más y debutamos. Fuimos a correr a Buenos Aires y después todas las carreras que hice no conocía la pista en ninguno de los casos. O sea que siempre tuve esa contra y clasifiqué 23 en el debut, que había como 42 autos si no me equivoco. Y bueno, con la lluvia, así que te Qué imaginas que grande. terminé 11 la carrera, no tan mal. En esa época me acuerdo que No, las últimas 2 vueltas lo tenía Mauro Fartusek comiéndome el alerón trasero y lo logré aguantar, pero no, bueno, son situaciones y los 3 consejos del flaco nunca me voy a olvidar y tal cual. Sí. Lo- Porque encima, yo no, para que la gente entienda, o sea, yo corrí, debuté con un solo juego de goma, teníamos mira vos. botitas, buzo antiflama que me lo traje de Argentina, me lo regaló, que era un buzo creo que de Palier, que le habían regalado al Flaco Porcel y de Fórmula 1 antiguo. Casco, guantes, buzo y botitas eran del Flaco, porque yo no tenía plata para comprarme nada. El Flaco mide 2 metros, o sea que imagínate lo que era, claro, y el buzo era un buzo que le habían regalado a él, que era una reliquia que no quería arruinárselo, o sea, no lo iba a mandar cortando. Yo corrí esas 4 o 5 carreras en el 97 usándole al Flaco sus cosas, porque no tenía Qué ni para lindo. comprarme un guante. Y entonces me acuerdo que los guantes del flaco eran prácticamente guantes de mecánico porque él se hacía todo, entonces chorreaban grasa. Entonces, como estaba lloviendo, me dice, Ricardo, ni se te ocurra tocarte la visera con el guante en la carrera porque cagaste. No, Se te no vas llena. a ver. Claro, entonces me enrosca una estopa, un trapo, algo así, en el velcro del guante. Y con esto te vas a limpiar la visera si necesitas. Ese fue el primer consejo, no tocarme con el. ¿Qué? Y el segundo consejo fue, cuando largues la carrera de parado, es muy probable que quedes patinando en primera. Y si te guías por el sonido, vas a romper el motor. O sea, tenés que Claro. mirar el cuentavuelta porque el ruido de los autos y muy probable que quedes patinando, así que ojo con las revoluciones. Dicho y hecho, largo la carrera y cuando largo, quedo en el lugar y pongo segunda rápido. Y eso me ayudó mucho porque fue como un cambio alto y pasé como 10 autos en la recta y cuando llegué a la curva uno me quedé último porque con lluvia no sabía cómo doblar. Y el tercer consejo fue que no importa lo que pase en la curva uno que me mantenga por adentro, que no se me ocurra moverme de la línea de adentro. Y efectivamente, encuentro un hueco, voy para adentro y cuando llego a la curva uno se toca al hijo del Titi de la Santina con no, dije a Cinti, no sé con quién, y pasa dado vuelta un auto delante mío, que si yo no hubiera hecho esa maniobra que me dijo el flaco, hubiera chocado en la. Hubieran ganado las apuestas todos, porque las apuestas de todos mis amigos eran que no completaba la primera vuelta. Qué, qué grande, Ricardo Sí. querido. Llegaste a clasificar el auto en una categoría. Acordate la Fórmula Renault, vos lo sabés más que yo, Ricardo querido, que corría Bouvier, de las Sí, sí, Santinas, sí. eran 40 y pico de autos, era un parque nacional hermoso como escuela de pilotos para nuestros pilotos. Y sí, una Eh, categoría hermosa, me acuerdo, o sea, muchos Ponce León, muchos, 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 o sea, corrieron contra mí y después, bueno, después vino la época de bueno, las cosas que pasan en automovilismo, ¿no? Después la monomarca Megane, todo el cambio y pasamos a tener 42 autos. Yo me acuerdo esas cosas que pasan acá en Estados Unidos también. Tenés 40 y pico de autos Fórmula Renault, 30 autos en un segundo en clasificación, claro. 20 preparadores de motor distintos y 30 autos en un segundo. ¿Qué tenés que cambiar? Nada. Y pasamos a tener esos motores de Renault Megane y pasamos de Que 40 y pico a 28 autos y Ponce León, que no es para quitarle mérito a él ni mucho menos, gana un campeonato ganando el 100% de las carreras porque encima fue el elegido claro. para probar, ya empezó la. Y conclusión, pasamos a Ahora, tener 22 autos en la ¿y Fórmula por Renault. qué, Ricardo? ¿Por qué pasa en que unifican esto y perdemos gente? Ya nadie va al TC 2000, ya el TC 2000 de la época del Flaco, de Gairó, de Oltra, se terminó de Besone.
¿Por qué? ¿Qué pasa, Ricardo? O sea, ¿no lo saben los dirigentes? ¿Lo hacen por conveniencia o qué pensás vos que puede ser? Y es lo que te dije, es el automovilismo lamentablemente la balanza se torció muchísimo para el lado del negocio y cada vez se alejó más de la pasión. Entonces, es eso. O sea, Acá, no hay otra, perfecto, no hay otra explicación. claro. Ricardo, acá te pregunta Félix Joa si te gustaría volver a correr, del campeonato que sea, un campeonato de autos, de la categoría que sea. Sí, no, obviamente. Y de hecho corro, o sea, este año que pasó no corrí y ahora este año mejor olvidémoslo todos, pero tengo una Spec Miata que se llama una categoría, una Mazda Miata, que es la categoría más popular de Estados Unidos, muy difícil porque es Spec el motor, pero tiene, y eso corro 4 o 5 carreras por año para despuntar el vicio, pero bueno, quisiera correr más, pero bueno, no puedo, como te digo, la familia, el hijo, los hijos, el fútbol ahora, tener el taller, la gente también me gusta y bueno, el tiempo fue pasando. Me queda muy claro que yo dejé de correr no porque quise, por cuestiones de fuerza mayor, entonces cuando las cosas pasan y uno no tiene el control, tampoco vale la pena amargarse mucho porque uno no puede hacer nada. Entonces, pero sí, me gustaría, quiero correr un rally que nunca lo pude correr, probé bastante en tierra en Córdoba, me encanta y quedó pendiente un rally. Pero bueno, nada, eso no Ya, se me fue. ya va a volver esa época. Acá te manda por WhatsApp un gran saludo, un abrazo Mauro Fartusek. En cualquier momento dijo Bueno, que te cae por por el taller. Ricardo, bienvenido. ¿qué fue lo más, cuando viste los autos salir o llegar de las 500 millas de Indianápolis, qué sensación querés compartir con nosotros? Vos con tu mujer, tus hijos, ¿qué pasó por tu cabeza en esos momentos? O cuando saliste del túnel Y y estaba toda la gente. claro, es como, creo que la magnitud por ahí es diferente, pero yo me acuerdo cuando nació Leandro, mi hijo, la primera vez, ¿no? Cuando estuve ahí, que además no quise hacerlo más, o sea, yo soy muy impresionable con esas cosas, pero cuando nace tu hijo y vos decís, bueno, haces cosas que para un ser humano son eh, gloria, ¿no? Glorificantes, quizás en su máxima expresión. Y yo me acuerdo eh, armar el equipo de IndyCar, o sea, las 500 millas con 2 autos a último momento, porque realmente no llegaban a los 33, o sea, que estaba más o menos forzado para hacerlo, que en cierta manera la categoría me lo había pedido y yo hice todo lo posible para hacerlo y ahora fíjate lo que son las cosas, me quedo afuera de la carrera porque no me, no se comunicaron conmigo en los últimos 2 meses, producto de que por ahí no tienen tiempo. Pero bueno, son esas cosas que a veces la vida te da las enseñanzas. Pero me acuerdo que queríamos terminar la carrera, llegar a la bandera cuadros, eran 33 autos, no estábamos rápido, éramos a nivel velocidad los peores, estábamos ahí atrás, pero no importaba eso, era participar de las 500 millas. Y me acuerdo que obviamente podés chocar, y de hecho fue el accidente creo que Darío Franchitti, que voló y chocó Franchitti. tremendo, y bueno, y cuando es la última vuelta, y por más que sea la última vuelta, hasta que los autos no van a pasar, no querés festejar. Y cuando pasan los autos y terminamos, es como que de golpe uno se afloja, ¿no? Es como que uno, toda esa concentración o emoción contenida, porque uno tiene que, no podés dejar que te tire para atrás ese tipo de cosas, me hizo acordar mucho a cuando nació mi hijo, por ejemplo, o cuando entramos en la clasificación en la carrera del año pasado. Qué lindo. Son esos 3 momentos que tengo que son muy parecidos, eh, porque son cosas que, que no deberían estar pasando. Es como cuando supongo que debe ser cuando uno gana el Mundial de Fútbol o cuando son cosas que no deberían pasar. Yo no siento que deberían haber pasado. Como yo en las 500 millas con 2 autos, como yo entrando y dejando a Alonso afuera. Si me acuerdo ayer cuando estábamos sin saber si comíamos o no al día siguiente en Tigre, eh, con frío porque no teníamos estufa. Entonces, y sin embargo fue real y bueno, esas son las situaciones que más o menos recuerdo bien y es difícil de explicar esos sentimientos obviamente con palabras, ¿no? Cuánta humildad, yo creo, Ricardo, que vos, al no perder esos principios que te formaron como persona, esos recuerdos de tener frío, es lo que te caracteriza, que toda la gente dice, qué pedazo de hombre que es Ricardo Juncos, la verdad, qué principios, qué valores que has llegado y los tenés, así que no, es increíble, es fantástico, qué lindo. Y te vamos a Gracias. ir dejando dos preguntitas más, Ricardo, pues sabemos que querías
45 minutos y ahí ya estamos. Ricardo, con Canapino puede ser que se haga otra competencia, con algún otro piloto argentino hay posibilidades o todavía está todo en veremos. No, más que posibilidades están las ganas. Creo que sí, me encantaría, creo que Agustín también, creo que quedó una materia pendiente, porque cometimos errores, es lo que digo siempre, cometimos errores sabiendo que por ahí los íbamos a cometer y era hacerlo como podíamos o no hacerlo y decidimos hacerlo y bueno, lo hicimos como pudimos. Y creo que nos merecemos la revancha, eso es lo que siempre queda en el tintero. De ahí a que ocurra o no, es otro tema. Entonces la realidad es complicada porque obviamente Argentina como país no ayuda para nada. O sea, si una empresa argentina no patrocina un piloto argentino, no lo va a patrocinar un uruguayo, un brasilero o un americano. Es muy Claro, complicado y lamentablemente estamos en Argentina nosotros. tal cual. Con, siendo el Cadillac más rápido. O sea, y en el otro Cadillac estaba del equipo campeón, 2 años campeón, el equipo de Buen Taylor estaba nada más y nada menos que Fernando Alonso. Y sin embargo, nosotros con Canapino éramos más rápidos. Entonces, te queda ese sabor de decir, bueno, Claro, la ¿cómo puta. puede ser que no podamos continuar con esto? Y hay que ser frío porque si no uno se hace mala sangre y te amargás sin sentido, ¿no? Pero bueno, las ganas están y ojalá que la vida nos permita tener la revancha. Claro que sí. Sabes que viendo un par de entrevistas tuyas, Ricardo, pude ver un cuadro de Fangio y uno de Ayrton. ¿Y eso es por tu corazón, por brasilero, por tu mujer y por argentino? ¿O no? ¿Son los dos pilotos que vos No, no, amás, digamos? sí, sí, no, yo creo que no por Brasil, o sea, mi señora brasilera de casualidad, yo siempre fui fanático de Ayrton, me pegó mucho la muerte de él. Eh, Me acuerdo cuando le decían que el mundo no va a cambiar y el mundo cambió de la Fórmula Uno después de él. Eh, y Fangio lo mismo, o sea, son tipos que me parece que como seres humanos eran diferentes, entonces tenían algo más. Y eso es lo que yo siento, de ahí a que sea realidad o no, no lo sé, pero siempre pensé que Ayrton era demasiado místico cuando él cuenta esa clasificación de Mónaco que él En se ve desde Mónaco. arriba. A mí me han pasado cosas muy parecidas, por ejemplo, pero uno son cosas que son de uno y que no hay por ahí que andar contándolas mucho. Y Fangio tenía un carisma, una manera de explicar las cosas que a mí siempre, yo era chico y me colgaba viendo videos de Fangio como si hubiera estado eh, anodadado, o sea, una cosa que vos decís, más allá de lo que eran como piloto, porque muchos te van a decir que Fangio siempre corrió con los mejores autos y que Ayrton tenía mucha plata y que también corrió con los mejores autos y sí, bueno, pero Fangio ganó con todas las distintas marcas, creo que ganó con 4 o 5 marcas distintas, en Exacto. 7 años ganó 5 campeonatos, el que no ganó estuvo en el hospital y, y a Ayrton Senna, yo nunca vi que a un compañero de auto de Ayrton Senna lo mandaran a levantar porque si no le ganaba Senna, como pasó, por ejemplo, con otros pilotos campeones del mundo que algunos periodistas consideran mejor que a Ayrton Senna o que a Fangio. Entonces, por eso siempre fueron mis referentes y no solamente te digo como pilotos, sino como seres humanos, ellos dos. ¿Te gusta la Fórmula Uno, Ricardo? ¿Tenés un ojo puesto ahí o ¿La a muchos Fórmula Uno aburre? actual o la Sí, no, no, verdadera o la de actual. ahora? No, no, la No, verdad, la de ahora, la no. de ahora, la de ahora aburre, Mirá, ¿no? es como vos decías, o sea, es muy difícil medir la pasión, ¿no? O sea, no hay una regla que te mida cuánta pasión una persona tiene por algo. Entonces, vos podés medir la pasión por hechos, por lo que uno está dispuesto no a sacrificarse por algo. Y yo creo que me he sacrificado mucho por el automovilismo y me considero un loco absoluto de las carreras de auto. Y yo ya hace 2 años que no miro Fórmula Uno, intenté ver la carrera pasada y me quedé dormido, realmente, literalmente. Primero porque estoy cansado. Entonces, que yo tome conciencia de eso, que yo diga, pucha, hay algo que hace que a mí ya no me interese más, Claro. me molesta porque no quisiera que fuera así. Y por ahí soy yo que a mí me pasó algo y no me gusta tanto las carreras como antes, que yo sé que no es así, pero lo que veo es tan feo, tan malo, tan político, tan mentiroso todo, y también hay mucha gente que está en contra de lo que yo digo, entonces son comentarios que a veces te ponen en tela de juicio, te acribillan después cuando uno comenta, pero la realidad mi realidad es la que yo creo y la verdad que no me gusta para nada la Fórmula Uno actual. Tal cual. Ricky, te voy a hacer, Ricardo, una pregunta que le hice a John de la Pena en su momento hace 2 años, creo, que vamos a hacer un juego como onírico, ¿no? Y ya te dejo. No, tengo una antes de esta. ¿Tomás mate? No te veo con el mate, Sí, Ricardo, sí, ¿o no? No hay- sí, sí, tomo Ah, mate, sí, bien. sí, tomo. No lo Ah, tengo acá, pero bien. lo tengo en la camioneta, porque vengo tomando mate cuando manejo a la mañana, llego tarde y me tomo mate, sí, sí.
Fantástico, ahora sí ya te vamos a liberar. Vamos a hacer un juego onírico. Están tus dos autos en la de Indy, en el óvalo de Indiana. Mirás la tribuna, está en blanco y negro y en color piloto está Ronnie Peterson, Barci, Nuvolari, Fangio, Senna, todos los, Niki Lauda, todos los que vos quieras. Podés elegir a dos. ¿A quién elegís o ya nos dijiste con Senna y Fangio la respuesta? ¿O tenemos No, otro? es que, y si me pones solamente dos, son esos dos. Si me pones 10 o 5, te puedo tirar otros, pero que están ahí, es Bueno, muy decime finito. O tu sea, top five, y Ricardo. lo que pasa es que yo, por ejemplo, me guío también por otras cosas, más que el resultado. Entonces, si vos sos Ajá. resultadista, tenés que decir que Schumacher es el mejor del mundo y para mí no. O lo va a ser Hamilton y para mí no. Entonces, hay tipos como Ronnie Peterson, que seguramente tenía algo especial, o Jim Clark, que hubieran sido más de lo que fueron, mismo como Senna, porque Senna, o Lauda, que perdió no sé cuántos campeonatos por medio punto, pros. O un Eh, Gilles Villeneuve. Gilles Villeneuve, te iba a decir, Gilles Villeneuve, por ejemplo, de hecho hablé con Jacques Villeneuve la semana pasada. Eh, No, qué grande. sí, 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 pero Gilles Villeneuve, tuve la suerte de ir al museo, que tienen un mini museo donde él vivía, cerca de Mont-Tremblant, al norte de Montreal, yendo para las montañas, hay una pista de Mont-Tremblant que nosotros corrimos ahí, Skip Barber, y corríamos en Trois Rivières con la Promazda, y en uno de los viajes decidimos ir al museo de Gilles Villeneuve. Debe Qué haber lindo. 8 autos, 3 motos, un monotrineo y algunas cositas, muy chiquito. Sin embargo, a mí siempre me gustó él. Hay algo de él que esa magia que tenía, más allá de los resultados, que me fascinaba y me acuerdo, yo era chico, tenía 7 años cuando él se mata, pero me acuerdo mucho y me pegó mucho porque era muy fanático yo y a esa edad te quedan marcado esas cosas como también lo de Elio De Angelis que me gustaba mucho. Eh, y entré al museo y hice 5 metros y siento un escalofrío tremendo y empiezo a lagrimear, me doy vuelta y está mi señora que entraba atrás mío llorando a mares y ella no entiende, no sabe ni quién Mm. es Gilles Villeneuve. Y no me voy a olvidar más. Entonces, evidentemente fueron tipos que tenían algo más. Entonces, eh, bueno, hay muchos que por ahí con resultados han llegado y otros no tanto y que para mí fueron muy grandes. Entonces, por eso te digo, si me pones solamente dos, y sí, Ayrton Senna y Fangio creo que fueron y están por encima. Ricardo, vos estás por encima de la verdad de todos nosotros. Gracias a la vara que pusiste allá arriba los latinos, como Gonchi Rodríguez, todos aquellos que quisieron hacer algo importante y lo lograron en la Indy, vos la seguís manteniendo con la bandera argentina. Gracias de todo corazón, gracias por ser nuestro, gracias por acordarte y gracias por este don de gente que no lo perdés nunca. Gracias, Ricardo Ah, querido. bueno, muchas gracias a vos, Marcelo, obviamente, a las órdenes. Lástima que estoy tan ocupado, estamos a punto ya de terminar los autos, estamos haciendo el último detalle de los Promazda, cargamos el lunes y nos vamos a la próxima carrera. Y acá a 2 cuadras escucho los ruidos de los IndyCar y me mata porque este año lamentablemente no vamos a poder estar, pero bueno, así son las cosas. Creo que estamos viviendo toda la humanidad entera algo sin precedentes, algo muy, muy difícil que seguramente quedará marcado para la historia para todos, en todo sentido, económico, moral, espiritual, de todo. Así que creo que estar vivos y estar con proyectos, ya eso es demasiado. Poder vivir de lo que a uno le gusta, como siempre digo, hay que ser un privilegiado en la vida, así que siempre estoy muy agradecido por la suerte que tuve, por la gente que me acompaña, por todo, porque no es una sola persona, no soy yo, somos todos. Entonces, siempre, siempre agradecido. Bueno, te agradezco también por el tiempo y la nota, así que en cualquier otro momento hacemos otro. Por favor, gracias Ricardo y perdón como argentino por haberte desperdiciado y que hayas ido por otro lado, pero gracias a vos, de todo corazón y hasta la próxima. Chau, Bueno, chau. muchas gracias, un saludo a todos. Chao, chao. Bueno, amigos, ahí lo tuvieron al gran Ricardo Juncos, qué decir, ¿verdad? De una persona